Hay una palabra que atraviesa todo el Evangelio de este domingo y que, si somos sinceros, atraviesa también nuestra vida. El miedo. Jesús repite varias veces a sus apóstoles: no tengáis miedo. No lo dice porque ignore nuestras preocupaciones o aquello que nos aflige. No lo dice tampoco porque la vida sea fácil y no haya de verdad en ella momentos de temor. Lo dice precisamente porque sabe que el miedo es una de las experiencias más profundas del corazón humano y que el miedo nos paraliza. Mirar nuestros miedos nos hace bien. Tenemos miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a quedarnos solos, miedo a no ser comprendidos, miedo al juicio del prójimo, miedo a la humillación, miedo a perder lo que tenemos, miedo al futuro. Y también puede suceder que tengamos miedo de tomarnos en serio el Evangelio. Miedo de ser cristiano de verdad. En el texto del Evangelio, Jesús acaba de enviar a sus discípulos al mundo. No les promete una misión cómoda, no les dice que serán aplaudidos ni comprendidos. Al contrario, les advierte que encontrarán resistencia, incomprensiones e incluso persecuciones. Sin embargo, en medio de todo ello, les repite: no tengáis miedo. Quizás el primer miedo que experimentamos no viene de afuera, sino de dentro. Es el miedo de sentirnos insuficientes. ¿Quién soy yo para anunciar el Evangelio? ¿Cómo voy a hablar de Dios si yo mismo tengo tantas incoherencias? ¿Cómo voy a invitar a otros a la santidad si todavía lucho con mis egoísmos, mis vicios, mis heridas y mis pecados? Dios nunca ha llamado a los perfectos. Ha llamado a hombres y mujeres concretos. Si vemos el Evangelio, encontramos: Pedro era impulsivo, Tomás dudaba, Santiago y Juan buscaban los primeros puestos. Y aún así, Cristo los eligió. La santidad no consiste en no tener fragilidades, consiste en confiar más en la gracia de Dios que en nuestras propias fuerzas. Hay otro miedo, también difícil de enfrentar. Es el miedo de vivir según el Evangelio en una cultura que muchas veces piensa de manera distinta. Preocupa lo que dirán los amigos, preocupa quedar fuera de la moda, preocupa ser considerados ingenuos o anticuados. Entonces, existe el riesgo de comenzar a negociar con nuestra conciencia, de rebajar las exigencias del Evangelio, de adaptarse al ambiente para evitar conflictos, cayendo finalmente en la mundanidad. Por ello Jesús nos recuerda algo fundamental: la verdad es más fuerte. La verdad siempre vence. Y la verdad de Dios está inscrita en nuestra persona. Por mucho que la mundanidad nos envuelva y arrastre, el corazón humano siempre tiene en sí una chispa de trascendencia, un anhelo de plenitud, sed por la verdad. Esa luz interior, puesta por Dios allí, lejos de ser vencida por la oscuridad, siempre iluminará. Inevitablemente, la luz ilumina la oscuridad y no al revés. Dios ilumina el mundo y no al revés. Por eso el cristiano no puede encerrarse, no puede reducir la fe a una experiencia privada, no puede esconder el Evangelio por temor a las reacciones de los demás. El mundo necesita testigos, no espectadores. Necesita discípulos que con humildad y caridad tengan valor de mostrar
que existe una manera distinta de vivir, una manera que de verdad es plena y feliz. Existe todavía un tercer miedo. Es el miedo al sufrimiento que puede venir por ser fieles a Cristo. Hoy probablemente no nos pedirán derramar la sangre por la fe, pero sí podemos experimentar burlas, incomprensiones, marginaciones o críticas. A veces incluso dentro de nuestra propia familia y círculo de amigos. Esas pequeñas heridas duelen. Pero Jesús nos invita a mirar más lejos, con mayor profundidad. Lo verdaderamente importante no es conservar una imagen ante los demás, sino conservar intacta la identidad de hijos de Dios. Nadie puede arrebatarnos el tesoro más grande que hemos recibido, la vida divina que habita en nosotros. El único miedo que vale la pena tener no es el miedo a los hombres, sino el miedo de alejarnos de Dios. No es el miedo al rechazo del mundo, sino el miedo de escuchar y dejarnos llevar por la voz del egoísmo, de la mentira, de la comodidad, del pecado, que constantemente intentan apartarnos del camino del Evangelio. Este domingo, para sostener nuestra confianza, Jesús utiliza una imagen conmovedora. Habla de los gorriones, esas pequeñas criaturas, aparentemente insignificantes. Si el Padre cuida de ellas, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? Si conoce hasta el número de nuestros cabellos, ¿cómo podría olvidarse de nuestras lágrimas, de nuestras luchas, de nuestras preocupaciones o de nuestros temores? Dios no nos promete una vida sin problemas. No nos promete que resolverá mágicamente todas nuestras dificultades. Quien piensa que por ser cristiano se acabaron los problemas, está muy equivocado. Dios sí nos promete algo mucho más grande: su presencia. Nos promete que nunca caminaremos solos. Nos promete la paz interior de quien sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Pidamos entonces al Señor la gracia de vencer nuestros miedos. No porque seamos fuertes, sino porque Dios es fiel. No porque tengamos las respuestas a todo, sino porque conocemos a aquel que guía nuestra historia y que en medio de cualquier tormenta sigue repitiéndonos con ternura y firmeza: no tengáis miedo.